hay grandes polos de poder de alcance continental. China tiene 1.400 millones de habitantes, la India tiene 1.100, Argentina tiene 42. O sea, toda América Latina puede tener 700. Entonces, la escala para ser protagonista en el escenario internacional es clave. Esta integración puede tener lineamientos básicos, creo que no son conflictivos, como es todo lo que hace al área de tecnologías de avanzada. Por ejemplo, ninguno de nuestros países está en condiciones de entrar en la producción de ciencias y tecnologías de avanzada. Pero si vos sumás los sistemas científicos técnicos y las universidades de México, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Argentina y de otros países de América Latina, tenés más potencial que en recursos materiales y humanos que la IBM, por decir. ¿Ves? Bueno, y ese área es imprescindible porque tenés que dar respuesta a estas nuevas tecnologías. Si no, vamos a ser, yo decía, productores de carretas y diligencias o de velas de cebo cuando vino la electricidad. Esto me parece que es clave. El otro elemento es que hay que plantearse qué hacer con la incorporación de tecnologías de avanzada, que en muchos casos las tenés que incorporar o incorporar, pero que requieren un 75% menos de tiempo de trabajo humano. Si sacamos el cálculo en que fuera 50%, y esto ya está hecho, es la que se hace la reconversión salvaje. Yo siempre cito el caso del presidente de la FOR en la Argentina, que muy orgulloso te dice que ahora, gracias a los robots, con 2.500 trabajadores, produce más autos que los que producía en los años 70 con 12.000 trabajadores. Es decir, dejó afuera el 75% de los trabajadores, que quedaron en la miseria. Ahora, la clave es que hay que tender a una forma distinta de reemplazo del trabajo humano, que es la disminución de la jornada laboral. Porque si vos, ¿qué quiere decir esto, tiempo de trabajo humano? Que en los años 70 el producto A te llevaba 80 horas hombre, ahora te lleva 40, por decir, por hacerlo más fácil. Vos tenés tres opciones. Me quedo con 5 trabajadores trabajando 8 horas y 5 se van. Me quedo con 4 trabajando 10, que fue la de la Argentina, y 6 se van afuera. O me quedo con los 10 trabajando 4 horas, que también son 10 por 4, 40, 5 por 8, 40. Pero, como se ha dado un salto cualitativo en la productividad y en las ganancias, trabajan 4 horas, pero ganan 2 o 3 veces más. Vos fíjate, esto que parece delirante, en los llamados 30 años de oro del capitalismo y el socialismo, que es lo que va desde la Segunda Guerra hasta la crisis de 1973, se dieron los índices más altos y sostenidos de crecimiento económico. Y fueron los años en los cuales la jornada laboral se redujo, desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX, que eran 12 horas diarias, 6 días a la semana, a las 40 horas semanales de esos años. Una reducción del 45%. Y nunca hubo un crecimiento mucho más sistemático, alto, se llaman los 30 años de oro. Entonces, esto es viable, pero esto lo tenés que empezar a pensar en nuevas áreas productivas, porque solo las empresas públicas o áreas de empresas sociales pueden hacer incorporación de tecnología, no como la FOR echando gente, sino incorporar tecnologías de avanzada reduciendo la jornada laboral. Bueno, estos son civilizatorias estas cosas. Pero vos pensás que la reconversión salvaje, esa es una de las claves de la crisis que ahora atraviesa Estados Unidos y la Unión Europea. La reconversión salvaje te deja fuera lo que se llama población excedente absoluta, es decir, que no vuelve a entrar. Esto ya pasó con la revolución industrial. La revolución industrial, cuando empieza a madurar a principios hacia mediados del siglo XIX, también genera en Europa población sobrante. O sea, los abuelitos europeos que venían a América no eran la aristocracia de la tierra que venían a ver cómo era esto, no eran la población excluida, desarrapada de Europa. Llegaron acá, fueron clases altas. Europa se sacó 600 millones de habitantes en 100 años. Esta revolución creó población sobrante de 3.000 millones de personas en 30 años. Digamos, estás ante opciones muy de fondo y muy profundas que no se solucionan con esta cosa. Bueno, hagamos obra pública, verdaderamente hay que pensar muy a fondo la situación. ¿Y qué pasa? Esta población excluida se deshumaniza y esto favorece
el incremento de la violencia contra los chicos, la trata de personas, la sin salida. Es decir, por eso te digo que es, por una parte, una voluntad política de pelea y por otra parte, una solución real. Mira, hasta ahora yo creo que en términos políticos ha sido muy buena, porque verdaderamente ha neutralizado la posibilidad de dos de los golpes de Estado que se venían dando en Bolivia y en Ecuador, o intentos, y ha descalificado el gobierno de Honduras. Y esto me parece muy importante porque también hay un gran peligro para América Latina, que es que los imperios en decadencia suelen mostrar sus facetas más aberrantes. Esto es lo que te decía de Francia. El imperio francés se desarma después de la Segunda Guerra, pero antes hace la guerra genocida en Indochina y la guerra genocida en Argelia. Estados Unidos en este momento, como pasa con las potencias en decadencia, que quieren preservar sus periferias, lo hacen con la potencia militar, que es un poco lo que está sucediendo con España, lo que sucedió con España. Si España te mandaba sus ejércitos, en cambio las potencias emergentes, inversiones o comercio, que es lo que hizo Inglaterra, y me temo que es lo que está haciendo China, ¿no? Si es que hay bastante ceguera como para no verlo. En este momento hay un riesgo de que Estados Unidos haga nuevos intentos sobre América Latina en una situación que no creo que tengan las mismas condiciones políticas, pero vos fíjate, cuando en 1970-71 perciben claramente que están derrotados en Vietnam, su hipótesis de derrota fue replegarse sobre América Latina y África. Y es ahí cuando tenés 1971 el golpe en Bolivia, 72 en Uruguay, 73 en Chile, 74 en Perú, 75 en Argentina, y te queda prácticamente toda América Latina, salvo México, Costa Rica, con regímenes muy especiales, Colombia y Venezuela bajo dictaduras militares con terrorismo de Estado, más brutal o menos brutal. En este momento, Estados Unidos ya ha sido derrotado en Irak, o al menos ha aceptado que no puede ganar la guerra, evidentemente, y está siendo derrotado en Afganistán. Salvo que haga la locura de querer lanzar una guerra contra Irán, lo cual sería ya catastrófico a nivel mundial y altísimamente peligroso, el tema es hacia dónde cuál es su hipótesis de derrota y hacia dónde se repliega. Hacia China no, hacia la India no, hacia Rusia no, hacia la Unión Europea no, hacia el resto del mundo musulmán no. Te va quedando África y América Latina. Entonces hay situación de riesgo para Asia y América Latina.